Muy bien, bueno, vamos al libro de Hechos, y yo no estoy ahí, si estáis vosotros, pues bien, Hechos, y vamos a arrancar capítulo nuevo, Hechos 9, pero la semana pasada me quedé un poquito sin terminar con el versículo 39, y llegamos hasta ahí y quedaba un versículo y vamos, me quedé con el pensamiento último del gozo que tuvo el eunuco cuando de pronto desaparece Felipe, pero el texto no termina ahí. Versículo 39, Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, y él sería, pues literalmente, sería el primer cristiano en entrar en el continente africano, ¿verdad? Es lógico, porque era todo nuevo, y él evidentemente fue a Etiopía, y Etiopía tiene una grandísima tradición cristiana. Yo no la conozco, no la he estudiado mucho, algo sí, pero yo sé que hay miles y miles y miles de judíos y también miles y miles y miles de cristianos. Y conocéis a los hermanos Loveday de Madrid, ¿no? Los que están con el campamento. Su hija, una de sus hijas, está casada y tiene hijos y son misioneros en Etiopía. Y bueno, pues hay mucha obra allí. Creo que es Etiopía, ¿no? No es Kenia, no, es Etiopía. Entonces, este señor pues sería el primero en entrar en ese enorme continente, y el Señor mandó a un cristiano para llevarle el Evangelio antes de que se escapara, por decirlo de alguna manera. Y recordando entonces que el Señor pone a personas en nuestro camino, y queremos siempre, cada mañana, de alguna manera dedicarnos al Señor, decir: Señor, úsame en la vida de alguien, y algún incrédulo que sabe, que igual son de los que me conocen o los que no me conocen, ayúdame a sembrar la semilla del Evangelio de alguna manera en su vida, ¿no? Y cuando te toca ver personas nuevas, pues pues el viaje a Madrid, por ejemplo, especialmente con Jason, estábamos dando vueltas como un tío vivo, de un lado para otro, hasta que por fin llegamos y tenía billete, y le cogieron, y tenía una, ¿cómo llaman? No recuerdo, la hoja que te permite entrar, ¿no?, al avión. Y le dije, y paramos ahí, oramos también en varias ocasiones, y dijimos: Señor, no sabemos por qué tanta vuelta, no sabemos por qué tanto cambio. Hemos hecho en balde viaje del Terminal 4, viaje a esto, allá, hemos estado pasando tiempo, parecía en balde, pero en cada sitio habían personas diferentes. Y pues intentamos dejar, en las ocasiones apropiadas y posibles, dejarles una tarjeta y decir: toma un versículo de la Biblia. Y en todas las ocasiones también, no solo lo tomaron bien, que en muchas ocasiones dieron las gracias. Pero bueno, el caso es que leyeron, espero, yo creo que sí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, nunca sabes cuándo una de estas tarjetas o folletos, o tu constante testimonio delante de los jefes o quien sea, va a tener un efecto. Recuerdo un chico que vino a la iglesia todavía cuando estábamos en Irún. Habíamos hecho un montón de reparto de folletos por la zona de Inchaurrondo y Alfa, toda esa parte de pasajes y todo, y vino a la iglesia y bueno, dijo que venía por un folleto de los que habíamos impreso y también habíamos repartido. Y curiosamente, él había entrado vivía en unas torres de estas que hay ahí de 20 pisos o no sé cuántos, y él había entrado al ascensor para ir a casa, y en el suelo estaba el folleto. Así que alguien lo había cogido del buzón, lo había enviado, lo había tirado al suelo, y entró este chico
y lo vio, y a través de eso vino a la iglesia. Luego se fue, yo creo que a otra iglesia ahí cercana, ni me acuerdo su nombre, pero recuerdo muy bien que lo que uno tiró, otro lo agarró, ¿no? Y así es la palabra impresa a veces. Bien, versículo 40 entonces, vamos adelante para terminar. Pero Felipe se encontró en Azoto. Este no necesita billete, ni avión, ni plazas, ni nada. El Señor le coge, ¡pum!, y le suelta en Azoto. Vamos a ver un mapa. Y aquí en el mapa nos va a decir dónde está Azoto. Tenemos Azoto aquí, o Asdod, es lo mismo que Asdod. Entonces, de Jerusalén salió el etíope, yendo hacia Gaza. De Samaria salió Felipe para encontrarse con él por el camino, y cuando le bautizó y se terminó y desapareció Felipe, se encuentra a unos 30 kilómetros de pronto, sin pagar. Se encontró en Azoto, y mira lo que dice la Biblia, versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, entonces dale otro clic ahí, David. Ahí está Cesarea, ¿vale? Y entonces él fue subiendo. Uno de los pueblos más grandes que se encontraría por el camino era Jope, de donde salió Jonás, hacia Tarsis y eso. Entonces, Felipe va caminando hacia Cesarea y todo el rato va dando el evangelio. Entonces, poniendo ejemplo de que nunca estamos de baja. Nunca estamos fuera de servicio, aunque estés en el hospital. Deberías usar tu vida para hacer testimonio. Y pienso en Rosy, que ya no está con nosotros, pero Rosy, cuando se encontraba mucho en el hospital, más que yo en toda mi vida, estaba ella desde luego. Y ahí donde estaba, pues ella de alguna manera tenía conversación con la de la cama al lado, las personas, y daba gracias a Dios y tal. Y aprovechaba esas ocasiones de la mejor manera que ella sabía hacer, pero no estaba nunca de vacaciones espirituales. Estaba siempre atenta, o debemos estar siempre atentos, para ser de bendición. Y Felipe aquí nos pone un ejemplo perfecto. Podía decir, bueno, ya hice mi cosa, me voy tranquilamente, no quiero ver a nadie. No dijo eso, sino que por donde fue hablando y comunicando el evangelio. Bien, llegamos al al capítulo 9. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien duro de corazón? ¿Alguien más conoce a alguien? Sí, por lo menos uno. Pero duro. Fíjate que me dijo, oye, descarga a Joaquín la Biblia. Casi me pega el otro. Duro de corazón, sí, alguien en contra de la Biblia, en contra del Evangelio. A ver, dos preguntas. ¿Quiénes dirían, cuando el Señor me salvó, yo no era duro de corazón, tenía corazón sensible? ¿Vale? Ahora, recuerda, no quiero decir que tenemos alguna manera de merecer nada de Dios, pero es cierto que hay corazones sensibles y hay corazones duros. No son todos iguales. Todos son igualmente pecadores, igualmente perdidos, pero no metamos a toda la gente en el mismo saco de categoría de cómo está su corazón, porque no es cierto. Por lo menos yo no he visto eso para nada.
Yo he visto que hay diferencias. Aquí hay personas que cuando les conoces dices, este fácil se entrega a Cristo. No, no siempre sucede, ¿eh? Porque a veces hay mucho más, pero hay personas que son mucho más sensibles a las cosas de Dios y a las cosas del Espíritu, y hay otros que no. Ahora, ¿cuántos dirían, yo creo que era sensible, más o menos sensible cuando me convertí a Cristo? ¿Hay alguien que diría eso? Vale, bien, pues no sé si la mitad, pero por ahí. ¿Cuántos dirían, yo no, yo era bastante duro y bastante cabezota? ¿Hay alguien así? Unos cuantos, no nos quieren decir quiénes son, pero hay uno que no, que se resistía a la verdad, o se resistía a humillarse, se resistía a reconocer que era pecador, y Dios tuvo que ir y machacar y quizás y dar golpes y golpes y golpes, y veo a varias personas diciendo sí, yo, ¿no? Y así somos muy diferentes, cada uno es un mundo. Hasta el momento, en el capítulo 8, hemos visto a uno que era Simón el mago, ¿os acordáis? Que nos salimos de su historia sin saber exactamente por dónde ubicarle demasiado. Pero luego tenemos a uno que es muy, ¿qué? El eunuco, ¿cómo le pondrías? ¿Duro o sensible? ¿Duro o tierno? Se llama la palabra tierno. ¿Quién? ¿Qué sería? Sí, ¿no? Era un hombre con un corazón tierno. Y estaba. Pero ahora llegamos a otro caso. Ahora llegamos a un caso duro de pelar. Duro de pelar. Versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí tenemos a uno cuyos padres, él era de la tribu de Benjamín, ¿no? Ahora que me acuerdo, ¿y de dónde era Saúl? ¿Saúl del Antiguo Testamento? No, del Antiguo Testamento era de la misma tribu. Evidentemente los padres, cuando nació este chico, vamos a llamarle así de momento, cuando nació de la tribu de Benjamín, dijeron, vamos a ponerle el nombre del primer rey de Israel. Saúl. Aquí dice Saulo, pero bueno, es el mismo nombre, un poquito variado, pero vamos a nombrarle como el rey de... Hombre, yo si voy a coger un rey de Israel no habría cogido a Saúl. Pero claro, como era la misma tribu y todo eso, pues no sé, ellos lo vieron bien y no hay ningún problema. Parece que Dios decidió cambiar eso. No sé por qué, pero en este momento se llama Saulo. Dios luego le cambia el nombre, que eso lo hace muchas veces Dios en la Biblia. Pero este Saulo, perdón, quedaba otro clic, se me olvidó, porque decía que luego... bueno, se nos sale ahora, está bien. Entonces, Saulo, con el nombre de uno de los héroes, del hombre más reconocido quizás de toda la historia de Benjamín, tiene un nombre muy reconocido. Pero mira cómo le describe, porque esto nos hace pensar en el capítulo, nos hace volver a pensar en el capítulo 7. ¿Bien? Porque dice, respirando, ¿qué? Aún. Respirando aún. ¿Por qué dice aún? ¿Qué os parece? ¿Por qué pensáis que dice respirando aún amenazas? Evidentemente no había cambiado, pero ¿qué hay en el capítulo 7? ¿Cambio? Eso es, matan a Esteban. Y alguno diría, vale, ya nos hemos callado esto, hemos matado a uno de los del campo enemigo de estos cristianos, pero Saúl no estaba contento con la muerte de Esteban. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
Saúl estaba allí, vio que se murió Esteban, lo mataron cruelmente a pedradas. Y aquí pasa, no sabemos cuánto tiempo pasa, y vemos que Saúl está empeñado en continuar su campaña contra, vamos a llamarle ahora de momento, contra los cristianos. Es una persona obsesionada, solamente tiene en mente una cosa: destruir a estos infieles. ¿Os suena algo parecido? Hoy en día nos hemos librado la tierra de toda esa clase de pensamiento, ¿no? No. Esta semana alguien con un camión, ¿no?, intentó matar a cuantos pudiera, con la firme convicción de que hay que borrar del mapa a estos infieles. Y sucede en todas partes de la tierra. Diferentes ideologías y diferentes religiones tienen a veces una sola meta: destruir a los que ellos entienden como infieles. Y así es Saúl, exactamente igual. Entonces, dice que él vino al sumo sacerdote y le va a pedir algo. Ahora, Saulo no es cualquier persona. No solo tiene una mente muy enfocada, pero tiene un trasfondo bastante, tiene no sé, me falta la palabra, tiene una descripción bastante curiosa. Primero, estudió bajo Gamaliel, uno de los, realmente el rabí más famoso de la época, que era a su vez nieto de Hillel, uno de los grandes. Saulo estudió bajo este erudito, lo cual ya le hacía una sensación donde fuera. Tú has estudiado, es como aquí, si tú has estudiado en Oxford o algo así, con decir eso, con poner eso en tu currículo, yo creo que te dan un trabajo prácticamente, hablando normal, en cualquier sitio. Si tienes ciertas universidades y ciertos lugares, yo sé de amigos en USA que estudiando no sé qué cosa van a París y estudian ahí. Bueno, el que quiera estudiar arte culinaria, se dice así, o una carrera de cocina, si va a San Sebastián, en algunos de esos, de esos restaurantes, con solo trabajar en el restaurante de peón por 1 año o 2 años, tiene absolutamente garantizado trabajo en restaurantes por todo el mundo, simplemente porque ha estado ahí. Así que no es nada raro, es algo común. Y Saulo tenía eso. Yo estudié bajo Gamaliel. No solo estudió bajo Gamaliel, sino que era fariseo, que ya llevaba con sí otra serie de características y cierta fama. Fariseo, y también era de nacimiento romano. Tenía los privilegios, o sea, este venía cargado de credenciales, se dice así, no sé. Venía cargado, pero está en el otro, vamos a decir, en el otro bando, en contra de los cristianos. Entonces llega el sumo sacerdote, yo creo que el sumo sacerdote a él no le iba a negar nada, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Y aquí por eso puse aquí en el mapa estos lugares donde hemos estado aquí. Hoy hemos movido hasta Cesarea y luego ahora Saulo, siempre le quiero llamar Pablo, Saulo, que está en esta zona de Judea dándole a los cristianos, se ha enterado de que en la dispersión, por la persecución, se han ido un montón de hermanos a Damasco. Se han ido un montón ahí. Hay sinagogas y se están reuniendo, no como judíos, judíos solamente, sino como cristianos. Entonces, él hace el viaje. No es cualquier cosa, no sé cómo lo hizo, caminando, no sé. De Jerusalén a Damasco, 260 kilómetros, más o menos. De aquí a más que Burgos. Y
Pero primero, para hacer todo legal, dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, y mira lo que dice, de este camino. La primera descripción, casi, la primera descripción del cristianismo en el libro, ¿cómo le llama? El camino. Se le llamaba el camino. ¿Por qué sería eso? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Entonces, si por parte de los creyentes, o por parte de los opositores, o de la gente en general, uno de los nombres que se usaba para describir a los creyentes era ellos, son los del camino. Qué curioso, ¿no? Son los del camino. Y es concretamente lo que Lucas dice y registra aquí, que él fue pidiendo autorización para agarrar a los que eran del camino, hombres y mujeres, del camino que es Jesús. A lo largo del libro de Hechos, y no voy a dar los versículos, podéis encontrar con Google, pero a lo largo del libro de Hechos se refiere en varias ocasiones, 5 o 6 veces, el camino, el camino, el camino. Bien, evidentemente porque él mismo había dicho yo soy el camino, porque el cristianismo decía que Jesús era el camino al Padre, era el camino al cielo o a la vida eterna, era el camino hacia la paz, o con la paz, pero vamos, que era el camino a lo que el hombre necesitaba. Entonces, así es curioso como él lo presenta. Bien, si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino ahí en Damasco, los iba a agarrar, ¿para qué? Que los trajese presos a Jerusalén. ¿Vale? Y mira el versículo 3. Me parece un poco de humor lo que el Espíritu Santo dice, porque él va y dice, dame autorización para que yo coja los del camino y los traiga aquí. Y el siguiente versículo dice, yendo por el camino, él va por el camino normal y corriente, camino a Damasco, dice el versículo 3. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, el Señor le permitió, en los detalles de la vida, hizo casi todo el viaje, yendo cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Así que en el camino, vamos a ver que se encuentra con el camino. Nunca habíamos dicho, por el camino se va a encontrar con quien es el camino. Y de la manera esta un poco espectacular. ¿Por qué de esta manera? Hombre, al corazón duro, Dios tiene que aplicar ¿qué? Algo claro. Tiene que abrir ojos. Tiene que sacudir o despertar o abrir los ojos de alguna manera. Y el Señor tiene sus maneras de llamar la atención. Y lo hace de muchas maneras diferentes. Conociendo Él a cada persona. ¿Tienes una lista de personas por quienes estás orando? Pidiendo que Dios les salve. Bueno, en parte, especialmente para el que es duro de corazón, lo que estamos pidiendo es, Señor, despierta. Brilla con esa luz que cuando le cayó, como dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz que en ese momento ya no había tierra, ni lunas, ni planetas, ni universo. No.
Dios cogió en un segundo toda su atención porque estaba en una luz brillante. Además decía en otra parte que estaba en pleno sol. Pero esto dejaba al sol como sombra. Era una luz tan intensa que no podía ver. Normalmente la luz nos permite ver, ¿verdad? El sol nos deja ver. Pero ¿cuánto puedes ver cuando miras al sol? Nada, además te puedes hacer mucho daño, ¿verdad que sí? Entonces, Dios le está viendo que va hasta Damasco. Justo antes de llamar a Damasco, llegar a Damasco, Dios dice, vale. Y le pone alrededor de él un resplandor que completamente para todo lo que está pensando. Totalmente hay un punto de punto y aparte en la vida de Saulo en este momento, cuando Dios interrumpe su camino. Y lo que nos encanta ver es cuando el Señor interrumpe los caminos de los que no conocen al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor ¡boom! Y muchas veces es un evento, puede ser un accidente o puede ser, no tiene que ser violento necesariamente, pero normalmente hay un punto en que de pronto nos damos cuenta de que estamos en la presencia de Dios y nos ve y está allí. Y todas las excusas, todas las filosofías que nos hemos ido tragando de lo que sea de nuestra educación o de los libros o de quien sea que hayamos estado escuchando, de pronto todas esas cosas se esfuman y los quema la presencia del Señor. Y qué bueno es cuando Dios hace eso. ¿Es bueno o malo que Dios haga eso? Es misericordia pura. Misericordia pura. Cuando Dios a alguien le hace eso. Un minuto antes, Saulo era un hombre arrogante, absolutamente enfocado en su destrucción que iba a llevar a cabo. Tenía su plan y su estrategia y todo cambia. Versículo 4 es para mí un versículo interesantísimo. Y os comentaré por qué y luego lo vamos a ver el domingo que viene. ¿Vale? Creo, si Dios nos permite estar, vamos a verlo el domingo que viene en todo lo que quisiera explicar. Pero mira, dice, y cayendo en tierra, ¿por qué cayó en tierra? Pues no sé, del asombro, yo qué sé por qué. El caso es que le reventó todo en ese momento, su vida paró en seco. Y se cayó a tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le llamó por su nombre 2 veces. Y yo eso lo encuentro fascinante. Para mí es maravilloso que le llama por su nombre 2 veces. No 1 ni 3, 2. Y el domingo que viene vamos a mirarlo con un poquito más de detalle. Vamos a añadirle un contexto bíblico muchísimo más grande. Y vamos a ver algunas cosas que igual no saltan a la vista cuando se lee así de pasada. En solamente la manera en que Dios le habló. ¿Sabes que cada uno de nosotros, al ser persona individual, hecho en la imagen de Dios, con capacidad de razonar, capacidad de decidir, capacidad de obedecer o desobedecer, capacidad intelectual, individual, cada uno de nosotros, vemos al mundo
Y vemos a los demás, yo veo a los demás desde aquí, desde la plataforma, porque es donde ustedes vienen. Y os veo a cada uno, casi todos os conozco bastante bien. Algunos mejor que otros. Pero sabéis que, y creo que diré lo mismo, os puedo ver por la calle, algunos, desde luego, muchos, os puedo ver por la calle y antes de veros la cara sé que sois vosotros. Antes de poder ver los detalles de la cara, sé que sois vosotros. ¿Por qué? Nuestras mentes tienen sus patrones y sus tradiciones y sus maneras de expresarse y sus maneras de ver las cosas que tenemos delante, y vamos aprendiendo muchas cosas y vamos haciendo cosas por tradición personal. Lo dejo con esto y ya paro. A que cuando nos llamamos entre nosotros por teléfono, que no solemos usar mucho, yo uso WhatsApp, pero bueno, de vez en cuando por teléfono, cuando llamas a una persona, claro, hoy en día tenemos el móvil nos dice quién es, ¿vale? Pero vamos a remontarnos a unos años antes cuando no sabías quién te llamaba, porque algunos ya os acordáis vosotros de móviles, de teléfonos así, ¿sí? Bueno, los teléfonos donde no había pantalla y no te decía quién era. Cada persona tiene su manera de responder al teléfono, ¿verdad? ¿Sí? Tú le llamas a una persona y te contesta de la misma manera. Que puede ser, diga, ¿aló? ¿Qué quieres? O yo qué sé. Pero la persona tiene sus tradiciones y tú sabes cómo va a responder. Porque es que yo lo hago, yo cuando cojo el móvil, ya, a no ser que sepa quién es y tengamos alguno ya entre nosotros alguna conversación, pero normalmente contesto de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque soy así, porque he desarrollado esos hábitos, esas costumbres pequeñitas, que al final son yo. Y vamos a ver algo así la semana que viene también, porque es curiosísimo cómo hay pruebas en la Biblia, el que tiene ojo para ver, lo ve, de las grandes verdades de la Biblia. Vamos a orar. Y tener unos 30 segundos, orar cada uno allí en tu lugar y pide a Dios que te ayude esta semana a hacer luz. O quizás quieras orar por esa persona que necesita que le venga una luz así. ¿De acuerdo? Y en breve termino ya. Amado Padre, ayúdanos, Señor, en este mismo día a ser testigos de tu gracia en nuestro comportamiento, nuestras acciones, conversación. Y ayúdanos, Señor, a aprovechar las oportunidades que tenemos de cruzarnos con personas igual que no conocemos y darles la oportunidad de saber que hay un Dios que les ama. Y por lo menos que tengan la oportunidad de escuchar esa verdad. Y Señor, por aquellos que nos vienen a la mente que son duros de corazón, pedimos que tengas misericordia de ellos y que hagas esa obra que vas a hacer en estos versículos en la vida de un tal Saulo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser instrumentos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Felipe y de aprovechar todo momento y toda ocasión, porque muchas veces las dejamos pasar. Guíanos, Señor, en lo que queda de día. Bendice, Señor, pedimos otra vez a nuestros 3 jóvenes, adultos que están allí en Marruecos y comenzarán el culto pronto. Ayúdales, Señor. Creo que quieren cantar Dios de amor como número especial. Te pido que les ayudes y que sea una tremenda bendición para los que puedan llegar a esa reunión.
En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.